Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, doctor. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Doctor, te estamos molestando. Para la gente que nos escucha y nos ve, estamos en contacto con el doctor, el fiscal Francisco Cabrera, la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. Doctor, le estamos molestando para conocer un poco detalles y la postura del Ministerio Público con respecto a estos, no sé si son agentes o ex agentes de la Senat que están y fueron imputados y creo que se pidió un Abreviado. procedimiento, una salida alternativa para ellos. Sí, sí, esta era una causa que llevó adelante el fiscal más legal, que en su momento fue recusado y, bueno, me designaron para la audiencia preliminar, ¿verdad? Los mismos habían sido imputados por hecho punible de cohecho pasivo, ¿verdad? Por haber recibido, o sea, por haber pedido y recibido una suma de dinero a cambio de supuestamente no realizar informes relacionados a la persona, creo que era el intendente de Camburetá, algo así. Y bueno, en el marco uno fue imputado como autor y el otro como cómplice. Entonces, en la audiencia preliminar solicitaron un procedimiento abreviado de 2 años, 6 meses para el señor Urizar y una suspensión opcional para el señor Godoy, que era el cómplice, ¿verdad? Y bueno, y haciendo una valoración ahí de los elementos que se contaban en la carpeta y lo que sería la expectativa de pena, nos allanamos a ese pedido. Entonces todavía yo no tengo resolución del juzgado, ¿verdad? Pero básicamente de cumplirse así, el señor Urizar tendría que cumplir la pena privativa de 2 años, 6 meses de cumplimiento efectivo, y el señor Godoy sí tendría alternativa y tendría que hacer una reparación social, ¿verdad? Por el monto solicitado. Esa parte es lo que quería entender un poco más. O sea, en el procedimiento abreviado al que se allanó usted, pero creo que el juez ya le dio trámite de oposición, ¿verdad? Y esa es la noticia que nosotros tenemos, que le dio trámite de oposición porque dijo que es un cohecho agravado, que es un hecho agravado y que no corresponde, por lo tanto, salida alternativa, ¿verdad? Estoy buscando acá. Ajá. Eh, y eso tendría que ir. ¿Con quién se va entonces con ese trámite? ¿Con la doctora Soledad Machuca? Así es. Doctor, ¿y vos considerás, o sea, efectiva, acá es muy importante explicar entonces, en ese procedimiento abreviado, Urizar, el que pidió a la víctima esa cantidad de dinero, creo que era $50.000. Sí. 50 No, no, mil, no. Fueron 10 millones de guaraníes. lo que recibieron Sí, finalmente. sí. Pero yo creo que En este era... caso, ¿eh? yo, según la acusación, se habla siempre ya del monto recibido, ¿verdad? Probablemente la denuncia podría ser por otros montos o una conversación preliminar, pero los datos objetivos con que se cuenta, ¿verdad? Lo que fue el momento de la reunión fueron los 10 millones. O sea, 10 Pero sí, millones, 10 millones de guaraníes. Y fue lo que recibió, sí. entonces, o sea, a ver, vos lo que estuviste de acuerdo es que sea condenado a 2 años y 6 meses de cárcel, de Sí, cumplimiento efectivo, o sea, tiene que estar privado de su libertad. así es. Si hablamos del cohecho pasivo simple, es hasta 3 años la expectativa de pena. O sea, Pero yo no sé si en el Sí. caso de ellos puede ser simple, son agentes de la Senat. Eso es lo que le quiero preguntar al doctor. Bueno, de hecho que esa condición de funcionario público ya es un elemento que forma parte del tipo, ¿verdad? Este claro, es porque el un hecho cohecho punible es que cometido solamente siempre por pueden un Por un cometer. funcionario. funcionario. Sí. Exactamente. Entonces, hay cuestiones así que forman parte del tipo que ya impiden una valoración otra vez posterior en lo que es en la medición de la pena, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en estos casos es hacer una valoración de atendiendo el caso y los elementos a favor y en contra que tiene el procesado, ver cuánto sería la expectativa de pena eventual ante un juicio oral y público, ¿verdad? Y ahí yo haciendo una valoración rápida, ¿verdad? Evidentemente es una valoración subjetiva mía que puede cambiar porque al final la valoración final la hace el tribunal, ¿verdad?
Pero analizando esas circunstancias y el grado de reproche, yo eventualmente consideraba que él podría llegar a tener en un juicio oral una pena entre 2 años, 6 meses y 3 años, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de economía procesal también se hace cumplimiento efectivo de esa pena solicitada, se toma en consideración, ¿verdad?, su allanamiento y su comportamiento posterior al hecho, y, y se plantea una salida y prestamos el allanamiento, ¿verdad? Luego el juez también está en su consideración de hacer la valoración y volver a remitir si considera, valga la redundancia, que no se ajusta a derecho y que corresponde una verificación por parte del superior. Estoy leyendo el cohecho pasivo y el cohecho pasivo agravado, y lo que lo hace agravado es que la misma descripción de tipo penal, pero con ello lesione sus deberes como funcionario. En este caso sí. Y en este caso, o sea, era apretarle para no que Para no no se le incluirle investigue en un en un informe. informe, para que no se le investigue un informe, quiere decir que lesionó sus deberes. Definitivamente es un cohecho pasivo agravado, pero también es hasta 5 años la pena privativa, la expectativa. Sí. Bueno, ahí es también parte de lo que se va a valorar en un eventual juicio, ¿verdad? Aquí hay que analizar que había ya una investigación preliminar dentro de la SENAC y probablemente por los elementos que se tienen, bueno, esa investigación iba a llevar hacia una investigación más activa, ¿verdad? A continuar con el procedimiento, ¿verdad? Probablemente la causa, con los elementos que se contaban, se iba a archivar. Entonces, ahí cabe el análisis si es que efectivamente lo que él hizo fue contra su derecho, lo de archivar la denuncia, o sea, contra sus funciones, o si efectivamente era nomás luego algo que iba a desarrollarse en el contexto normal de las cosas, ¿verdad? Pero, te digo, esas son cuestiones también que se valoran a la hora de allanarse a una salida, ¿verdad? También la dificultad y las cuestiones que van a ser debatidas en juicio. Sí, es que lleva a juicio, ¿verdad? Claro. Porque recordemos, si el Ministerio Público se ratifica en su pedido, el juez tampoco puede hacer nada, ¿verdad? Así es. Y con relación a la otra persona, bueno, él estaba luego acusado en calidad de cómplice. Eso tiene luego una reducción obligatoria del marco penal conforme al artículo 67, que en el caso de él sería 3,9 meses, y ahí otra vez haciendo una valoración de su reproche, si tiene una expectativa de pena de hasta 2 años, tradicionalmente o casi en forma natural iba a ser modificada por una suspensión de la ejecución, ¿verdad? Claro. Pero son cuestiones que hacen hacia a una valoración subjetiva que otra vez corresponden que el juzgado analice, ¿verdad? Y evidentemente él acá el informe que nosotros, pues, eso fue ayer, antes de ayer por ahí ya. Antes de ayer. El juez de delitos económicos José del Mas dice, no Del hizo Mas. lugar al procedimiento abreviado al cual se allanó el fiscal Francisco Cabrera e imprimió el trámite de oposición previsto en el artículo 358, dice, del Código Procesal Penal. 358. O sea, para Así que la es. fiscal ratifique lo del doctor O Cabrera. rectifique. No, o acuse. Sí, O Así acuse, mismo. eran sí, dos sí, nomás. sí, ¿Te sí, acordás sí, que sí, ese es sí, el sí, cuestionamiento? sí, sí. Porque Rectifique o acuse. O ratifique o acuse. ratifique o acuse, y que ellos siempre Sí. algunas veces pedían sobreseimiento provisional, y es el lío que hasta ahora no se resolvió y que está en la Cámara, que dicen, no, la ley dice o ratifiques o acuses, no te dice acá que puedes pedir sobreseimiento provisional. Así es. Bueno, entonces eso es lo que dispuso acá el juez José del Mas en su auto interlocutorio número 347, dice, del 21 de junio del 2022. Pero es importante lo que nos está explicando el doctor. Entonces él cree que con eso es suficiente, con 2 años y 6 meses. Pero, a ver, evidentemente el código, la condición entonces, es importante aclarar que tiene que serlo un funcionario Sí. público y otro, pero hay un elemento que puede agravar la situación.
Y la pregunta también surge porque hay en otros casos en donde aparecen estas personas, ¿verdad? Por lo menos en otras causas, en otras grabaciones, en otros juicios orales sobre tráfico de drogas en donde se expusieron, pero evidentemente eso hay que tener todo a mano, ¿verdad? Claro, Bueno, no, esos doctor. no son elementos que por lo menos en este proceso fueron analizados. De hecho que como una suerte de buscar alguna circunstancia a favor, también ellos, la defensa hizo referencia a su trayectoria y de la importancia de los casos que ellos habían participado en el pasado, ¿verdad? Que si bien no forman el hecho, pueden ser útiles a la hora de valorar la medición. Pero sí, yo considero que es importante también conocer el parecer del superior jerárquico del Ministerio Público, porque es también una forma de ir estableciendo la política criminal y hacer un lineamiento de cuál sería el criterio para todas estas causas. Así mismo, doctor, un poquitito para tocar contigo este tema de la DINAC, el de los radares del aeropuerto de Concepción, donde fuiste designado con Osmar Legal. Sí, sí. ¿Ya solicitaron alguna diligencia en esa causa? Sí, bueno, básicamente la causa, el grueso de la causa es un informe de la Contraloría, ¿verdad? Que se había realizado. Y a su vez también hemos solicitado, nos cuenta con con gente de la DINAC para que nos informe, ¿verdad? Un descargo que ellos habían realizado y también así los antecedentes propios de lo que son la licitación, ¿verdad? Ahí yo creo que es importante conocer en qué consistía el pliego de base y las especificaciones técnicas, eh, el precio de referencia puesto y lo que fue al final adquirido, ¿verdad? O sea, son los primeros informes entonces los que están solicitando. La causa, hay que Así aclarar, es nueva luego. es nueva, sí, sí, pero yo creo que es una causa que se va a basar en una parte en lo que es la documentación, ¿verdad? Y eventualmente en lo que es la inspección de las condiciones técnicas de los equipamientos adquiridos. Excelente. Doctor, ¿y el caso Messer, el tema del comiso, cómo estamos? ¿Se están ajustando los últimos detalles? ¿Qué es lo que puede decirnos con respecto a ese pedido de comiso autónomo que está pendiente? Sí, efectivamente, no quiero decir estamos en la parte final porque creo que eso vengo repitiendo hace unos meses, ¿verdad? Pero sí estamos pendientes de una ampliación de la pericia que está realizando la perito del Ministerio Público y que básicamente se refiere a lo que es el inventario actual de todos estos bienes, ¿verdad? Venimos trabajando muy de cerca también con los profesionales contables de la Senadito, ¿verdad? Que nos colaboran en el caso. Y bueno, estamos expectantes de ese último informe y que ya sería agregar a todas las documentales que tenemos y ya presentar el requerimiento, ¿verdad? Yo estimo que serían en estos días, ¿verdad? Pero, o semanas. Ya dependemos de esa finalización de esa pericia. ¿Y la pericia qué es lo en qué consiste? ¿Un inventario de bienes? ¿En qué consiste concretamente? Y básicamente, lo que el grueso de todos los bienes fueron adquiridos por empresas, ¿verdad? Por Mm, sociedades anónimas. sí, Y esas adquisiciones fueron realizadas a través de su patrimonio. Entonces, la primera parte de la pericia se centró en establecer la forma en que se constituyeron estas empresas y el origen de ese dinero ahora. Y luego, la segunda parte es la forma en que, o el proceso de adquisición de todos los bienes, ya sea muebles o inmuebles, objetos, todo lo que fue adquirido bajo propiedad de la empresa y cómo se hicieron esos pagos, ¿verdad? Que es establecer la línea del dinero que la misma plata que ingresó fue la que se utilizó para constituir y fue la misma que se utilizó para la adquisición de estos bienes, ¿verdad? Y la dificultad también que nos encontramos, que es una causa
vamos a decir, nueva en la forma tradicional que se realizaban los comicios, ya que se trata de unas empresas en funcionamiento, ¿verdad? Entonces el inventario y la cantidad de bienes va variando en forma dinámica, ¿verdad? Porque la empresa sigue funcionando. Pero bueno, se hizo un corte en el año 2000, final de 2021, y con eso se va a entregar, y a la hora del juicio eventualmente se irá actualizando. Y si ¿tiene algún monto estimativo, autor, con respecto a los bienes? Yo sé que ya nosotros nos centramos más bien en lo que es la adquisición, ¿verdad? Porque hacer una tasación de Mm, la cantidad de bienes iba a ser imposible, aparte es sumamente onerosa, ¿verdad? mm. Y otra vez no era tan relevante a lo que es nuestra causa, porque nosotros nos centramos solamente en el momento de la adquisición. Pero sí, la Finadito yo sé que tiene una evaluación actualizada, ¿verdad? Porque forma parte de su balance que tiene que ir presentando. Y bueno, siempre en esas evaluaciones los montos son estimativos, y al final yo siempre digo que una vez que eso se llega a remate, recién vamos a saber el monto total con el que nos encontramos ahora. Perfecto. ¿Alguna pregunta más para el No, no, doctor? no. Doctor, muy amable como siempre. Que tengas una excelente jornada. No, igualmente, buenos días y un buen de esta jornada. Gracias. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Francisco Cabrera, fiscal